Bendiga a cada uno de ustedes nuevamente. Realmente, como siempre les digo, es un privilegio poder estar con cada uno de ustedes, dirigirme y aprender juntos, porque aunque estamos acá, aunque estoy de alguna manera, si se podría decir, enseñando igual cada vez que nosotros hablamos la palabra, aprendemos más porque en ese momento también Dios nos regala, ¿verdad? La revelación y el entendimiento para poder no solamente comprender, sino también entender y basarnos en la palabra, ¿verdad? Así que yo les animo siempre, ¿verdad? De que cada uno de nosotros tenga la certeza de que cuando nosotros ponemos tiempo para estudiar, ¿verdad? No es un tiempo perdido, porque la misma palabra dice escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, dijo, ¿verdad? Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y la palabra de Dios es muy importante, muy esencial, porque la palabra misma dice de que por eso el pueblo fue destruido, el pueblo de Dios fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, indagar la palabra, investigar qué quiere decir la palabra, ¿verdad? Muchas veces nosotros como seres humanos leemos la palabra, ¿verdad? Y creemos saber lo que la Biblia dice, pero no es lo mismo saber lo que la Biblia dice que saber lo que la Biblia está diciendo. Y ahí dice, ¿verdad?, que los de Tesalónica eran más nobles porque ellos escudriñaban para saber si todo lo que se les decía era cierto. Escudriñar, indagar, ¿verdad? Y repasar, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Eso quiere decir que tenemos que repasar, que tenemos que escuchar, tenemos que continuamente estar, ¿verdad?, escuchando las cosas, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y escudriñar es esencial porque la palabra nos exhorta a que lo hagamos, ¿verdad? Y no es nada más, la palabra de Dios no es un sonido, un eco o solo para llenar un espacio, no es teología, sino realmente es donde crece nuestra fe. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? Así que vamos a continuar con este tema que estábamos hablando de que es el reino de Dios, ¿verdad? Pero estábamos hablando acerca que en el reino de Dios nosotros podemos aprender acerca de estas palabras, ¿verdad? Cuando dijo en Génesis la palabra, ¿verdad? O Dios inspirado, ¿verdad? Dios inspirando a los santos hombres. Entonces podemos ver que en Génesis habla de eso, ¿verdad? Fructificar, multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla. Y también nosotros podemos ver eso, que quiere decir que tenemos una buena medida apretada, remecida y rebosante, ¿verdad? En el reino, nosotros podemos ver también eso de que estábamos hablando, cómo más adelante vamos a desglosar estos puntos enfáticos, pero estábamos hablando el viernes pasado, cómo en Lucas podemos ver que Jesucristo explicando acerca de no estés ansioso, ¿verdad? La palabra no estés ansioso, y después rápidamente Lucas se va y Jesucristo lo pone muy despacito después de explicar brevemente de no estés ansiosos por nada. Rápidamente se va al tema del reino. Y podemos ver que la transición que Jesucristo hace y por qué Jesucristo realmente enfáticamente dice que que no estuvieran ansiosamente, porque la palabra ansioso quiere decir, se acuerdan, indignamente, ¿verdad? Lo vimos en Corintios. La palabra indignamente es básicamente la palabra traducida ansioso, que quiere decir que si nosotros no creemos que el sacrificio de Jesucristo es lo suficiente para mí, entonces yo me voy a convertir ansioso. Si yo creo que la palabra de Dios no es digna de confiar, me voy a convertir ansioso. Entonces el reino de Dios básicamente es, Jesucristo Dios nos trasladó al reino de su Hijo. Entonces cuando nosotros estamos confiando en esto, entonces podemos ver la palabra exactamente por qué Jesucristo realmente enfáticamente comienza no estés ansiosos, y de ahí dice más buscar el reino de Dios y su justicia, porque en el reino de Dios ya viene, la palabra amplificada dice ya vienen o ya están añadidas todas estas cosas. Entonces, y ahorita estamos viendo qué es el reino de Dios, ¿verdad? ¿Qué es el reino de Dios? Pero en eso también más adelante vamos a ver qué es fructificar,
que es parte del reino, multiplicar, llenar la tierra, someterla. ¿Y por qué hemos unido esto, verdad? Sabemos que fructificar, ¿qué fruto tú tienes? El fruto de, ¿verdad? ¿Qué fue lo que es el ser? ¿Y qué es el ser que tienes? ¿Cuál es la semilla? Toda semilla tiene un fruto y la semilla es el Espíritu Santo en ti. Multiplicar quiere decir hacer, ¿verdad? Por eso la palabra dice, los discípulos dijo, y que se esparce la palabra, ¿verdad? Se multiplique, que es que básicamente llenar toda la tierra en sobreabundancia, ¿verdad? Pero todos estos términos los vamos a ver más adelante, pero básicamente vamos a ir a ese punto cuando nosotros despleguemos un poquito más lo que es el reino. Pero para saber qué es el reino, ¿verdad? Porque dijimos que hoy vamos a hablar del reino, porque hablamos porque la hora anterior, el viernes pasado, hablamos por qué Jesucristo comenzó de no estar afanosos, no estar ansiosos, no estar consumados en ansiedad. Entonces ahora vamos a desglosar por qué ahora, después de que Jesucristo realmente hace esa trascendencia de no estar ansiosos, ¿verdad? Hablamos de eso bastante, de que no preocuparse es realmente confiar plenamente en Dios, porque cada vez que nosotros nos preocupamos, ¿verdad? De las cosas, de la provisión de Dios, que ya dijo de que en el reino de Dios ya están añadidas, no que se van a añadir, ya están añadidas, porque Jesucristo termina hablando y dice, porque Dios conoce, porque tu Padre conoce todas estas necesidades, o tu Padre conoce que tienes necesidad de todas estas cosas, las cuales ya están añadidas en el reino de Dios, ¿verdad? Ese es básicamente, ¿verdad? Lo que Jesucristo estaba diciendo, no os preocupéis por lo que van a comer, lo que van a beber, lo que van a vestir, la provisión y todo eso. ¿Por qué? Porque tu Padre, dice Jesucristo, tu Padre sabe que tenés necesidades de todas estas cosas. Y ya estas cosas ya están añadidas en el reino, ¿verdad? Entonces, si Él, y nosotros hemos sido trasladados. Entonces ya no nos tenemos que preocupar de la provisión porque la provisión ya está en Cristo Jesús. Eso es parte del reino. Porque si yo estoy toda la vida ansioso, entonces nunca voy a creer en el reino, porque el reino habla de abundancia, habla de riqueza, habla de fructificar, habla de multiplicar ahí en la tierra, habla de bendiciones celestiales, habla de dominio. Entonces, si yo toda la vida estoy ansiosamente, eso quiere decir que no voy a creer en el reino, aunque lo tenga enfrente. Por eso Jesucristo hizo elemental en Lucas 12, comenzar con no estés ansioso y después habló del reino. ¿Por qué? Porque tenía que arar la tierra para que todos los oyentes, incluso nosotros, pudiéramos entender que la ansiedad va a matar toda posibilidad de conocer a fondo el reino, ¿verdad? Entonces, por eso fue de esa sincronía, ¿verdad? Que en Lucas leímos. Pero acá, ¿verdad? Continuamos. Entonces, por eso la preocupación es decirle a Dios que no creemos que Él es suficientemente poderoso o que Jesucristo no hizo lo suficientemente para suplir todas las cosas en Él. Y vimos que Dios dice en su palabra, ¿verdad? Cuando dice, si nos dio a Jesucristo, ¿cómo nos va a negar todas las cosas en Él? Entonces, vamos a ver qué realmente es el reino. Les estoy diciendo todo esto solo para las reseñas y recopilar un poquito de datos que hablamos el viernes pasado para que podamos entender un poquito más eso, ¿verdad? ¿Qué es el reino y por qué, vuelvo y repito, la necesidad de Jesucristo de decir no es por qué no estar ansioso? ¿Por qué quitar la ansiedad completamente y la preocupación? Porque vamos a ver realmente qué es el reino, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos inquietamente y preocupadamente y ansiosamente, entonces no entendemos quiénes somos,
no entendemos quiénes somos según a quién le pertenecemos o qué tenemos. Entonces, si nosotros estamos ansiosamente, entonces nunca vamos a entender quiénes somos nosotros según a quién le pertenecemos. Y nosotros le pertenecemos al Dios que dijo, que le dio la revelación a Pablo, que dice que nosotros tenemos todas las riquezas espirituales. Y no estamos hablando el día que vamos a ser levantados o transformados, ¿verdad? Estamos hablando desde ya. Entonces podemos ver, pero para poder entender esto, tenemos que desglosar realmente qué es el reino. Y es lo que vamos a estar indagando hoy, ¿verdad? Vamos ahora a definir primero qué es el reino para poder entender lo que Dios quiere que nosotros comprendamos hoy, ¿verdad? La palabra reino, la palabra reino en inglés se llama kingdom, pero es reino. King quiere decir rey y dom quiere decir dominio, ¿verdad? Porque ya van a ver por qué es importante saber esto, aunque ustedes pueden decir, ahorita, ¿para qué, verdad? Dominio, ¿verdad? El reino o el rey y el dominio. Rey y dominio. Acordémonos en la tentación de Jesucristo cuando el diablo le dijo, si tú postrado me adorares, yo te daré todos los reinos porque a mí se me fueron dados. A mí se me fueron dados todo este dominio, todos los dominios del mundo, todo el dominio del mundo se me fue dado a mí. Entonces, como se me fue dado a mí, te lo puedo dar a ti. Es lo que le dijo el diablo, ¿verdad? Porque a mí se me dio todo el dominio de esto, todo el reino, ¿verdad? Del dominio. Por eso la palabra dice de que nosotros fuimos trasladados del reino, del dominio, de la oscuridad al dominio, al reino del amado Hijo, ¿verdad? Entonces, que el reino quiere decir reinado, dominio, autoridad, territorios o el territorio, ¿verdad? El gobierno. Y lógicamente, si hay un reino y hay un dominio, nosotros tenemos que estar sujetos a un rey, porque la palabra eso lo dice, ¿verdad? Nosotros podemos entender que en nuestra cultura es un poco diferente poderlo analizar, porque en nuestra cultura, creo que en todos los lugares, los gobiernos humanos es para la gente, por la gente y del pueblo, ¿verdad? Para la gente, por la gente y del pueblo. Pero si usted va a Inglaterra, va a tener una mejor idea. ¿Por qué? Porque en Inglaterra las cosas son del rey, para el rey, por el rey y del rey, ¿verdad? Entonces, podemos ver esa diferencia. Entonces, lógicamente, por eso dice la palabra que todo lo que nosotros hacemos es para gloria del Padre. Y el Padre es el rey, ¿verdad? Es el rey. Entonces, nosotros podemos ver que aún la misma palabra dice que todo lo que nosotros hacemos es para gloria del Rey, que es Dios. Podemos ver que todas las cosas son hechas para Él y por Él, ¿verdad? Hablando de Dios. Él es, y el dominio y el Rey y la autoridad, porque aún dice Corintios de que después de todas las cosas, que Jesucristo mismo se va a sujetar al Padre. Ahorita Él está como administrador, pero Él se va a sujetar al Padre. ¿Por qué? Porque Dios es el Rey. Y entonces nosotros nos tenemos que sujetar ¿a quién? ¿Verdad? Vamos a seguir en esta definición, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos un rey, rey, lógicamente viene de rein, y no quiere decir de dominio. Es una palabra compuesta en inglés y en español, que quiere decir el reinado de dominio, ¿verdad? El rey y dominio. Entonces, el reino tiene un dominio y ese dominio se te fue dado a ti. En Adán, Adán le dio ese dominio al diablo cuando él pecó, pero nosotros hemos visto en muchos estudios que ese dominio fue regresado a ti. Cuando nosotros fuimos trasladados de dominio, ahora a Jesucristo es la cabeza del cuerpo y nosotros tenemos la plenitud en Cristo. Eso quiere decir que la autoridad que yo tengo ahora es la misma autoridad que Cristo tiene en el cielo. Entonces tengo un dominio. Entonces el dominio que perdió Adán
Ya no es el mismo dominio que yo tengo ahora en Cristo Jesús. Entonces, por eso es necesario saber el reino de Dios, porque ahora entonces puedo estar bajo la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque todo viene de Dios, ¿verdad? Y porque la autoridad es de Dios. Pero la autoridad Dios se la ha dado a su Hijo. ¿Por qué? Porque Filipenses dice, ¿verdad? De que por obediencia Jesucristo obtuvo lo que obtuvo. Y por obediencia y porque murió hasta la muerte y muerte en cruz, se le dio un nombre sobre todo nombre, ¿verdad? Entonces, Jesucristo está bajo la autoridad de Dios. Porque aún Jesucristo dijo que ni él mismo sabe cuándo él iba a regresar, solo lo sabía Dios. Entonces hay cosas que solo le corresponden a Dios como un Dios y Padre y Rey soberano. Pero nosotros estamos bajo esa autoridad siempre y cuando nosotros estamos bajo la autoridad de nuestra cabeza, que es Cristo Jesús. Entonces más adelante vamos a desglosar un poquito más eso. ¿Por qué? Porque es esencial de que para poder saber de que las cosas estén bajo mi autoridad, tengo que yo estar bajo la autoridad de Cristo, la autoridad que se le ha dado a Cristo. Pero cuando yo no me someto a esta autoridad, entonces ahí me encuentro en un modo me encuentro en un modo de lucha, ¿verdad? Entonces, por eso es esencial saber cómo funciona un gobierno, ¿verdad? Y Jesucristo dijo eso, que el gobierno que él traía no era para oprimir al hombre, sino para liberarlo. Y era muy importante saber cómo funciona el reino, ¿verdad? ¿Cómo es esto? Como les dijo, para nosotros es un poco diferente y difícil de entender porque el gobierno es para nosotros, pero si nosotros viviéramos en Inglaterra, fuera más que todo es para la reina, ¿verdad? Si la reina necesita algo, entonces ella no dice, me pueden dar, o voy a necesitar esto y ya, se le da, ¿verdad? Entonces, está hablando de autoridad, ¿verdad? Entonces podemos ver esto que es la palabra compuesta, que es el reino, que es el dominio del rey, ¿verdad? Y nosotros podemos vivir en esto que es así. Pero para poder entender un poquito mejor esto, vamos a Efesios 1:21. Vamos a Efesios, déjenme ir a Efesios para poder entender lo que les estoy diciendo. Y vamos a leerlo todo el capítulo y porque es muy importante y esencial que podamos entender esto, ¿verdad? Así que vamos. Y dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso, que son fieles en Cristo Jesús, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Nos ha bendecido en los lugares celestiales en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces usted ya es bendecido en una forma celestial, en el reino celestial, ¿verdad? En el reino celestial o en el término celestial, en el reino celestial en Cristo Jesús usted está bendecido. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él en amor. Nos predestinó para ser adoptados como hijos para sí mediante Cristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que con gratitud ha impartido sobre nosotros en el amado. Si vemos, es para la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, todo lo que Él nos ha dado en dominio, en reino, en virtud, en gracia y en todo lo demás es para la gloria del Padre. Entonces, como nosotros, todo eso es para la gloria. ¿Sí ven por qué? Porque Él es el reino, porque Él es el rey. Entonces, todo lo que nosotros hacemos es para darle la gloria a Dios. No es para la gloria de nosotros, no es para la gloria del hombre. Y cuando nosotros rendimos esta autoridad y estamos bajo esta
esta autoridad que Dios ha dejado en su Hijo, entonces le estamos dando gloria al Padre. ¿Por qué? Porque lo impartimos sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Por eso les estoy diciendo que el reino y todo lo que dice de lo celestial no está hablando de cuando nosotros vayamos a ver a nuestro Padre Celestial y a su Hijo. Sí, porque dice que en Cristo reunió todo, absolutamente todo. Entonces, cuando Adán pecó, le dio el dominio al diablo. Cuando Jesucristo nos rescató, no solamente nos trasladó del reino, sino nos dio el dominio celestial. Por eso la promesa es que usted puede parar en serpientes y escorpiones y ahora todo usted es santo. Su cuerpo, su vida, su mente, sus pensamientos. Por eso usted tiene la mente de Cristo, el cuerpo redimido. Todo, usted tiene el dominio, usted tiene la autoridad, ahora vive en el reino, en el dominio que Dios le dio para la gloria del Rey, para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque en Cristo se unió todo lo del cielo y todo lo de la tierra, y lo de la tierra que le concernía a Dios eras tú. Lo que Dios andaba persiguiendo desde que Adán pecó eras tú. Y te hizo y te puso en un lugar celestial de reino para que tú dominaras, para fructificar, multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla. ¿Qué es el reino? El dominio. Ahora tú tienes dominio. Puedes patear escorpiones y no te van a hacer daño. Puedes tener la abundancia. Por eso te dice, no, Jesucristo dijo, no tengan ansiedad porque ya en el reino están añadidas todas las cosas. Todas, no hay nada que no haya Dios provisto en las cosas que reunió del cielo y de la tierra. Todas están realmente en lo del reino. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obró en todas las cosas conforme el consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo Jesús, sea para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de haber escuchado el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, ¿en quién? En Cristo. Hemos hablado de esta palabra mucho. Yo sé que muchos se van a tropezar en esta piedra, porque en el Nuevo Testamento o en la nueva administración de gracia podemos ver que siempre y cuando esta palabra dice creído, está hablando de la salvación o está hablando de Cristo, porque después habla de fe. Entonces, cuando el reino de Dios no es por vista, es por poder, y el poder es por fe. Y nuevamente es y habiendo creído ¿en qué? En Cristo Jesús. Creído en Cristo Jesús, ya después tiene fe. La fe, la misma, todo el mundo recibió la misma medida de fe, todo el mundo tiene la fe de Cristo, y el reino de Dios se basa en fe, se basa en poder, no se basa en vista y no se basa en creer. ¿Por qué? Porque ya después tú ya no formas un hombre de esos 5 sentidos, sino formas un hombre y mujer espiritual del reino, que la fe es la base de este reino. Por eso dice Jesucristo, no te preocupes. ¿Por qué? Porque el afán viene cuando tú ves la escasez, y la vista en los 5 sentidos viene por ver para creer. Entonces dice, cuando creísteis, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos ha dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. No te redimió a ti.
y no redimió tu espíritu, porque tú no tenías espíritu, redimió tu cuerpo, ¿verdad? Y yo lo voy a remarcar siempre que lo hagamos, porque tu cuerpo es santo. Lo que Jesucristo vino a rescatar y redimió fue tu cuerpo. Por eso dice que la redención y la posesión adquirida de Dios para la gloria para la alabanza de su gloria. Tu cuerpo es la alabanza de su gloria. Tu cuerpo ahora pertenece a un reino, a un nuevo dominio. Entonces tú ya no le perteneces en ningún sentido, en ningún por ciento, en ninguna molécula al reino de las tinieblas. Tú no le perteneces en ninguna manera al diablo. ¿Por qué? Porque el reino, la palabra reino en el Strong o en el diccionario griego es basileia, que es propiamente realeza. El reino quiere decir propiamente realeza. Reino, dominio, identidad, autoridad, sacerdocio, sojuzgar y abundancia. Imagínense todo lo que quiere decir reino. Todo lo que dice reino es esto. La palabra reino, lo voy a repetir por si fue en el momento que se quedó en mute. La palabra en reino quiere decir eso. Apropiadamente realeza, reino, dominio, identidad, autoridad, sacerdocio. Acuérdese que cuando Jesucristo murió por ti y Dios te dio el reino, ahora dice Pedro que tú eres sacerdocio santo. ¿Por qué? Porque perteneces a una realeza, al reino del amado Hijo, y un reino quiere decir realeza. Entonces, si tú estás en el reino de Dios, tú eres un sacerdocio santo, eres realeza, entonces ahora tienes una abundancia en la tierra, en los cielos, porque Efesios nos dijo de que todo lo unió, y ahora tú dices sojuzgar y ¿qué? Y rebosante. Por eso Jesucristo dijo, no estés ansioso, porque ahora estás en un reino de abundancia, no solamente celestial, sino también aquí en la tierra, es lo que nos está diciendo Efesios. Entonces, pero siempre y cuando nosotros estemos bajo la autoridad de Jesucristo. Cuando nosotros decimos, yo no necesito la autoridad de Cristo, yo no necesito el sacrificio de Jesucristo, yo no necesito darle la gloria al Padre a través de su Hijo, yo voy a hacer mi propio asunto aquí y yo voy a vivir de la manera que quiero vivir, yo quiero tener la gloria de los hombres, yo quiero tener una religión, yo quiero estar basado. Entonces tú te apartas de la autoridad de Jesucristo y comienzas a estar en un modo de lucha. ¿Por qué? Porque cuando chocas con la piedra de tropiezo, como lo chocaron, dice allá los de antaño, entonces te estás apartando de la autoridad de Jesucristo, porque sin Jesucristo tienes otro fundamento. Y si no tienes ese fundamento, entonces la autoridad no puede estar sobre ti porque tú no estás bajo la cabeza que es Cristo. ¿Verdad? El saber estas cosas es importante. ¿Por qué? Porque como les estaba diciendo, tenemos que saber que ante todo la palabra reino, nosotros tenemos que saber exactamente qué quiere decir, que es la bendición de Dios. Y la palabra dice que Dios ha hecho aprobado a Jesucristo. Entonces Dios ha dejado ya establecido a Cristo como fundamento del reino. Y por eso Jesucristo dice, no tengad miedo, rebaño pequeño, porque para mi Padre es que ustedes tengan el reino. Y la manera que nosotros obtuvimos el reino fue a través de Cristo, a través de gracia sobre gracia. Cristo trajo la gracia, trajo el reino. Entonces, es la única manera. Entonces, si nosotros estamos tratando de hacer las cosas a nuestra manera y no nos sometemos a lo que Dios ha aprobado, y no nos sometemos a que Dios sea el que reine, porque aunque Jesucristo es nuestro Señor, acuérdese que el soberano es Dios, ¿verdad? Dios es el que dice su palabra, es la palabra de Dios. Entonces, si nosotros no nos sometemos a las cosas que Dios dice, entonces estamos en una forma de patinar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra es la que nos dice, ¿verdad? Por eso es esencial que dice, la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Y por eso estamos desglosando esto que es la palabra dominio, ¿verdad? Que básicamente es reino, que la palabra significa reino. Dominio quiere decir reino o jurisdicción. Así que el reino es de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver esto, que
que hemos estado describiendo un poquito más a fondo la palabra reino para poder comprender qué es, ¿verdad? Y sigamos acá. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor que hay entre vosotros de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. ¿Cuál era la oración? Es que hubiera los ojos del entendimiento para que pudiéramos tener la sabiduría, que es la revelación, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos sabiduría es cuando nosotros actuamos, pero actuamos cuando hay revelación. Cuando Dios no nos ha revelado algo a través de su Hijo, entonces no puede haber una transformación, al menos que haya una revelación. Pero la revelación es cuando también nosotros estamos sujetos a la autoridad de su Hijo, ¿verdad? Y al conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro entendimiento sean iluminados. Si ven, en ningún momento dice que usted reciba más bendición o que usted tenga más, porque en el reino ya tiene la abundancia. Lo que Él pide es que sus ojos sean abiertos para lo que usted ya tiene, ¿verdad? Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis, no para que tengáis más, sino para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas, no para que tengas más riquezas, sino para que sepáis cuáles son esas riquezas de la gloria de la herencia, de tu herencia, para que tú sepas la herencia que tú tienes, el reinado que tú tienes y las riquezas de su herencia en los santos. Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con todos los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, ¿verdad? El cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos. Si ven, dice, la cual creemos. ¿Qué creímos? Que creímos en que cuando, ¿se acuerdan? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿Qué crees? Que Dios le levantó de los muertos. Aquí está esto en otra forma. Que crees que la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de los muertos. Entonces está hablando de la creencia en Cristo, no está hablando de la creencia después de que creemos en Cristo, pero creímos eso, por lo tanto, lo levantó de los muertos y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado. Jesucristo está muy por encima de todo principado. Era el reino del amado Hijo, el reino. Si podemos ver acá, el reino quiere decir que tiene dominio sobre todo lo celestial, sobre todo lo terrenal. Él es el administrador. Jesucristo, Él es el administrador, es el que tiene la autoridad del reino de Dios, porque el rey sigue siendo Dios. Entonces, Él es el que administra, o Él es el que tiene la autoridad, el segundo en derecha. Por eso dice que está a la derecha de Dios, porque Él es el siguiente, Él es la mano derecha del Padre, ¿verdad? Él es el que ahorita, Él es el segundo, si se podría decir. Entonces dice que Él está muy por encima de todo principado, de toda autoridad, de todo poder, de todo dominio. ¡Wow! ¿Verdad? Dominio, reino, autoridad. Aquí prácticamente está hablando del reino en diferentes formas, porque ahora eso quiere decir que el principado, autoridad, poder y dominio está hablando que dice que de todo. Por eso tiene un nombre sobre todo nombre. La palabra dice que cualquier nombre se tiene que bajar a rodillas al nombre de Cristo Jesús. Por eso cuando tú dices en el nombre de Cristo Jesús te vas, en el nombre de Jesucristo te sanas, todo nombre tiene que bajarse a las rodillas y al dominio y a la autoridad de lo que está establecido. ¿Por qué? Porque aquí mismo lo está diciendo. Dice, por encima de todo principado. Eso quiere decir que está aún sobre los escorpiones y sobre el mismo diablo. Autoridad, poder, dominio y de todo lo que se nombra, de todo el nombre que tú quieras nombrar, Él está por encima de todo. Esa autoridad está por encima de todo. Jesucristo, ¿verdad? Como cabeza, como autoridad.
no solo de este siglo, sino también del venidero, y todo sometió bajo sus pies. Todo sometió bajo sus pies y a él le dio por cabeza, ¿verdad? Está hablando de Dios. Dios a él, que es Cristo, le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces tú tienes dominio sobre ¿qué? Sobre lo que está en el cielo, sobre lo que está en la tierra. Dice, y todas estas cosas, y todo que a Cristo se le dio la autoridad, ¿verdad? Y nosotros siendo el cuerpo, entonces Él siendo la cabeza, le dio sobre todas las cosas a la iglesia. ¡Wow! Entonces estás en un reino, por eso Jesucristo dijo, no te preocupes ya de qué vas a comer, de qué te vas a vestir, que si se proveyó, porque todas estas cosas ya están en el reino. Todas estas cosas vienen añadidas. Lo que está en el cielo y lo que está en la tierra se unió para bendición y es tuyo, es pleno. Por eso dice, no estés ansiosos. ¿Se acuerdan que así comenzamos? No estés ansiosos. ¿Por qué? Porque los paganos están ansiosos. ¿Por qué? Porque ellos no conocen a Dios. Ellos no son parte de este reino. Por eso ellos tienen preocupación por la provisión. Pero tú tienes una provisión no solo del cielo, sino de la tierra que se unió y te dio la subjeción. Te dio soyuzgar, rebosante y esto es fructificar, multiplicar, llenar la tierra de buena medida, apretada y remecida. El reino, ¿qué es el reino? Es lo que estamos viendo. ¡Wow! ¿Verdad? Y es lo que Pablo oraba, que pudiéramos entender por qué, ¿verdad? Y vuelvo y repito, Jesucristo por eso dijo, no estén ansiosos. ¿Por qué? Porque a la oración de Pablo decir que podamos entender las riquezas que tenemos y el dominio que poseemos siempre y cuando estemos bajo la autoridad de nuestra cabeza, que es lo que Dios ha dicho que tenemos que estar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la plenitud viene de nuestra cabeza, el nombre que todo se va a hacer, ¿verdad? El cual es el cuerpo. Vuelvo a leerlo, ¿verdad? Y todo sometió bajo sus pies, y a él le dio todo, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, ¿verdad? La cual es su cuerpo, la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces, si tú eres la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Yo sé que muchas personas dividen eso y dicen que los santos son una cosa, la iglesia son una cosa y el cuerpo de Cristo es otra cosa. No, aquí dice las cosas... y todo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es su cuerpo. Si tú eres la iglesia, también eres el cuerpo. ¿Ok? Entonces la cual es el cuerpo, la plenitud, la cual, ¿el qué? El cuerpo. ¿El cuerpo qué es? La plenitud de aquel que lo llena en todo y por todo. Jesucristo, a través de la cabeza, nosotros también tenemos la autoridad, porque lógicamente como cabeza nosotros tenemos la misma autoridad en el sentido de usar el nombre, ¿verdad? No de reemplazar lo que está establecido, porque Jesucristo es lo que Dios ha puesto y ha aprobado, ¿verdad? Entonces... Y cada vez que nosotros aceptamos el sacrificio de Jesucristo, le estamos dando la gloria a Dios porque Dios puso a su Hijo y Jesucristo se ganó eso por todo lo que hizo. Pero aparte de hacer todo lo que ha hecho Jesucristo, también nos dio la herencia, ¿verdad? La herencia con todos los santos, que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, la plenitud. ¿Qué es el reino? La plenitud. Entonces, ahora sabemos de que tenemos que recibir, no indignamente, que indignamente en el diccionario, strong quiere decir ansioso, que carece de mérito o de valor. Entonces, por eso vuelvo y repito, Jesucristo comienza a decir, no estés ansioso porque la ansiedad dice, no es cierto. Yo no tengo nada de esto, pero Jesucristo dice, sí, no te preocupes de eso, ¿porque qué? Porque yo ya hice todo, ¿verdad? Yo ya hice todo para darte la plenitud y unir lo del cielo con lo de la tierra. Entonces, estamos viendo qué hermoso, ¿verdad? Esto, aprender un poquito acerca de otra forma del reino y por qué la necesidad de saberlo, ¿verdad? Y nosotros podemos ver el reino. Nosotros como reino también nosotros somos el templo, ¿verdad? El templo y morada del Espíritu Santo.
Entonces, nosotros como cuerpo tenemos derechos, tenemos dominios, tenemos una vida, un sacerdocio santo, ¿verdad? En Colosenses nosotros podemos ver Colosenses 1, podemos ver Colosenses 1, 12 y 14, donde dice, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas, del reino. Ahora sabemos que dominio quiere decir reino, ¿verdad? Del reino. Entonces nos libró del reino, del dominio, de la autoridad y nos dio otra identidad, etcétera, ¿verdad? Entonces nos libró del dominio del diablo, del reino del diablo, de las tinieblas, y nos trasladó al reino del amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Si tú tienes redención, eso quiere decir que Dios a través de Cristo te redimió del reino de las tinieblas y todo tú le perteneces. Tú eres, ¿se acuerdan que les dije de que tú eres lo que concerniente a Dios rescató a través de Cristo? Entonces lo que rescató o lo que unió al cielo de la tierra, lo terrenal que unió al cielo eres tú. Entonces, si te redimió, es para que tú tengas el reino, para que tú estés en su reino, en el reino de Dios. Y si tú estás en el reino de Dios, eso implica que tú no careces. ¿Se acuerdan que dijimos, tú que eres renacido no careces del acceso de abundancia? Solo careces la percepción del acceso que tienes. Como Pablo decía, oro para que cada uno de ustedes pueda ver la magnitud de la riqueza, de la grandeza, del poder, etcétera. Entonces tú no careces del acceso de abundancia. Tienes abundancia de gozo, de gratitud, salud, finanzas, bendición, plenitud, una medida de fe. Estás en un reino, todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Entonces podemos ver que el cual, quien es nuestro Padre Celestial, que te libró y me libró a mí de ese reino y nos trasladó al reino de su amado Hijo, ¿verdad? Entonces nosotros acá podemos entender esto de que nosotros tenemos esto que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado para que nosotros nos podamos gozar en Él, pero también nosotros tenemos que saber que si Dios es el Rey, ¿verdad? Porque hemos aprendido del reino, ¿verdad? El reino es la soberanía de Dios, que tiene a Dios como su regidor, ¿verdad? En los cielos y sobre la tierra, como leímos en Efesios, es un alcance ilimitado. Y podemos ver todas estas cosas en un aspecto universal. Entonces, es muy diferente. Pero, ¿cómo es que yo digo a Dios, verdad? Tú eres el rey, ¿verdad? Como el rey, lógicamente, un reino tiene un rey, ¿verdad? Entonces, Dios va a ser el rey no solamente en el sentido de todo lo que creó, ¿verdad? Sino que cuando yo hago a Dios mi rey y el rey de mi mente, es porque sé que es Dios en Cristo y Cristo en mí, ¿verdad? El Espíritu, todo procede, toda la fuente procede de Dios. Y cuando digo que Dios es mi mente, yo sé que nosotros tenemos la mente de Cristo, pero la palabra procede de Dios. Y cuando yo acepto lo que Dios ha dejado establecido, yo estoy aceptando a Dios. Entonces, cuando yo dejo que Él me guíe, Dios me va a guiar mis ojos, mis oídos, mis manos, mis pies, ¿verdad? Mi cuerpo, porque yo soy un templo. Ahora sé que mi cuerpo es santo y redimido y es parte de un reino, porque Él unió lo celestial con lo terrenal, lo leímos, ¿verdad? Y todo lo que yo hago, ¿verdad? Es para darle gloria al Rey, que es Dios. ¿Se acuerdan que comenzamos así? De que todo, aún el Rey, cuando nosotros tenemos que saber cómo funciona un reino. Nosotros podemos ver en David y todo eso, ¿verdad? Que todo, cuando el rey decía algo, se ejecutaba, ¿verdad? Lo que el rey decía, eso hacían. Entonces, podemos ver cómo funciona un reino y cómo funciona un gobierno acá, porque el gobierno es para la gente, pero un reinado es para el rey.
por eso les estoy hablando de esto, porque tenemos que saber que por eso la Biblia dice, someteos pues a Dios, y esta palabra someteos viene de una definición de reino. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos para la gloria del Rey, ¿verdad? Aún Jesucristo dice que todo lo que él hacía, lo hacía para la gloria de Dios. Y la palabra de Dios dice de que aún todas las cosas que nosotros aceptamos en Cristo es para la gloria del Padre. Entonces, la gloria siempre se la lleva a Dios, nadie más. Entonces, por eso les estoy hablando de esta manera de monarquía, porque la monarquía quiere decir, ¿verdad? Reino, que es realeza, que es sacerdocio. Por eso en Génesis dice y habla así de una forma de, y haremos al hombre a nuestra imagen, ¿verdad? Porque es una forma de sacerdocio. Y entrono a mi vida a Dios, ¿verdad? Yo no digo, oh, yo voy a hacer las cosas a mi manera, a mi propia prudencia, ¿verdad? No, yo soy el templo de Dios y asimismo es el reino de Dios, ¿verdad? Es el Espíritu y Dios me guía, ¿verdad? Dios me guía y la soberanía es de nuestro Padre Celestial. Él es un Dios soberano, ¿verdad? En ningún sentido nosotros caminamos por nuestra propia prudencia. Aún Cristo dijo, ¿verdad? Yo todas las cosas que yo hago no las hago por mí mismo, sino el Padre me da lo que tengo que hablar y lo que tengo que hacer, ¿verdad? Y asimismo, cuando Dios nos da una tarea, ¿verdad? Y esa tarea se va a someter a nosotros siempre y cuando nosotros nos sometemos a la autoridad de Dios, ¿verdad? A la autoridad que Él ha dado para multiplicar su reino. Y no es por obras. Nosotros hemos visto esto, que no es por obras, sino porque sabemos que nosotros le pertenecemos a Dios. Nosotros vamos no con nuestra, en mi nombre, sino voy con la autoridad que se me ha delegado y voy yo camino en el reino porque yo le pertenezco a Dios, ¿verdad? Muchas veces las cosas nos intimidan porque la autoridad es asunto de identidad. Si tú no te identificas como hijo de Dios y como algo hermoso, como hemos estado leyendo, si tú no te identificas como algo hermoso de Dios, entonces no vas a sentir autoridad. Pero si tú sabes que eres reino de Dios, vas a tener una identidad y lógicamente tú vas a caminar en esa identidad que se encuentra en el Hijo de Dios que te dio la identidad, ¿verdad? Y ya esa autoridad va a estar contigo. ¿Por qué? Porque la autoridad es dada por la cabeza y la plenitud en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos esto en nosotros, podemos caminar en una forma de, yo camino en forma de yo a quién le pertenezco, ¿verdad? ¿Quién le pertenezco yo? A Dios. Entonces yo camino en el reino, ¿verdad? Camino en este punto, ¿verdad? Y vuelvo y repito, ¿verdad? Hemos hablado bastante acerca del reino porque era importante saber qué es el reino, ¿verdad? Muchas veces nosotros tenemos muchos conceptos mixteados y por eso, pero sabemos ahora un poquito cómo un concepto de reino, ¿verdad? La Biblia no es un libro religioso, ¿verdad? La Biblia no es un libro religioso. Dios no vino a establecer una religión. Jesús no es una figura religiosa, ¿verdad? Y nosotros tenemos que saber definir eso. Entonces, por eso Cristo vino para dar realmente la gracia completa a nosotros. Y nuevamente, nos vamos a quedar acá porque pues el tiempo salió ya, pero ya por lo menos entendemos un poquito acerca de lo que hemos estado hablando del reino. Y ahora tú tienes el dominio. Voy a terminar con esto, ¿verdad? Tú tienes el dominio porque Jesucristo te rescató. Cuando Jesucristo te rescató y te quitó del dominio, lógicamente, y te trasladó a un reino y te dio la plenitud, así como todo lo leímos en Efesios, ahora tú tienes el dominio. ¿Por qué? Porque también puedes patear escorpiones y dice que no te van a hacer daño. Puedes, todos los principados y potestades, por eso la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra gobernadores y huestes de maldad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque tenemos una pelea, también tenemos una victoria
Y cuando entendemos bien el concepto de reino, sabemos que la victoria es nuestra porque dice no estés ansiosos por nada. ¿Por qué? Porque todas las cosas ya han sido añadidas. Han sido añadidas en reino, ya tienes la autoridad y la potestad, ya sabes que desde el momento que fuiste rescatado y que el dominio se te volvió a dar, porque ese es el punto, ¿verdad? Del reino, cuando eres rescatado, Dios en Cristo te regresó a un dominio, pero no nada más al de la tierra, así como el de Adán, sino te regresó a un dominio espiritual. Es like, wow, ¿verdad? Boom, ¿verdad? Qué magnífico. Entonces, tú puedes vivir en esta vida con un dominio y por eso, vuelvo y repito, dice Jesucristo en Lucas 12, no estés ansioso porque en el reino ya están añadidas, no serán añadidas, sino ya están añadidas todas las cosas, ¿ok? Dios me les bendiga, son lo mejor y reino y sacerdocio.